Seguridad con herramientas manuales y eléctricas. Introducción. Desde la prehistoria, el ser humano se ha apoyado en el uso de las herramientas manuales, herramientas mecánicas o simplemente herramientas de trabajo, con la finalidad de facilitar la actividad laboral para poder cortar, sujetar, maquinar, trazar, medir dentro de la transformación de la materia prima. Las herramientas manuales, impulsadas por la fuerza del hombre, y las herramientas de poder, impulsadas por otro tipo de energía, como la energía eléctrica, son sin duda alguna elementos indispensables en el trabajo, para poder transmitir fuerza, para poder maniobrar, para poder tener acceso, para poder realizar los trabajos de índole mecánico, soldadura, obras civiles, etc. Estos elementos, siendo muy valiosos, son una gran ayuda para el ser humano. Sin embargo, también representan un peligro, ya que su mal uso podría conllevar a la pérdida de una extremidad, a una lesión severa o inclusive a la pérdida de la vida misma. Para ello, debemos hacer la prevención en el uso de las herramientas, tener en cuenta la vigilancia y la disciplina en las medidas de protección para obtener un trabajo seguro con herramientas. La prevención está dada por la inspección de las herramientas, por saber cómo usar las herramientas, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer seguro. Conocer y trabajar de acuerdo a las especificaciones del fabricante y eliminar dentro del trabajo las prácticas inseguras o los malos hábitos con el uso de las herramientas. Llevados acaso por la prisa o por la falta de presión, el ser humano intenta acoplar, usar partes distintas, no seguir las instrucciones del fabricante, mal almacenarlas, no realizar el mantenimiento, y como resultado de ello se suscitan los accidentes que muy bien se pueden prevenir. La protección está dado por las guardas, los sistemas de protección, de alerta, los detectores, los sensores, los gatillos, las fundas. Si combinamos el acto seguro en la prevención conjuntamente con la vigilancia y la inspección en la protección y tenemos las condiciones seguras de trabajo con herramientas, sin duda alguna las herramientas no van a representar un peligro, sino cumplir su propósito de favorecer el buen trabajo. A continuación revisaremos algunos accidentes relacionados al uso incorrecto de las herramientas. En este caso, en una unidad minera, el 28 de marzo de 2016, ocurrió una lesión con tiempo perdido. En circunstancias que un trabajador cortaba una pieza de madera utilizando una amoladora, o más conocido como esmeril angular, a esta amoladora se le había acondicionado una sierra circular para cortar madera. El trabajador pierde el control de la amoladora y la sierra circular alcanza su rodilla izquierda, originándole un corte profundo. Podemos ver en imágenes esta amoladora en la que se adaptó, se usó una hoja circular de corte con el propósito diferente al de la especificación del fabricante. De igual forma, el año 2018 en Arequipa, 6 trabajadores de la minera Virgen de Candelaria fallecieron tras caer de 200 metros en el sector Pampa y Lima, en la zona minera de Secocha, provincia de Camaná, en Arequipa. Las víctimas cayeron desde una altura de 200 metros en el sector de Pampa y Lima. Se presume que el accidente se produjo por el uso informal de una herramienta de trabajo. De acuerdo a fuentes policiales, el accidente ocurrió el día viernes a promediar las 18:40 horas, donde 6 mineros descendían de un cerro a la altura de 300 metros en una plataforma por medio de un winche,
que es una canastilla sujetada con un cable amarrado en los dos extremos e impulsada por un motor que utilizan los mineros para transportar mineral, no para transportar personas. Este winche, por el peso, cedió y se suscitó este lamentable accidente. Nuevamente, un ejemplo del mal uso de las herramientas y sus consecuencias. Definiciones. Las herramientas de poder. Las herramientas de poder son accionadas por una fuente de energía eléctrica, mecánica o hidráulica. Son herramientas de poder las amoladoras, las sierras circulares, los taladros, las pistolas neumáticas, el Haitor, el Rad, etc. Y las herramientas manuales son las herramientas maniobradas e impulsadas por la fuerza mecánica humana. Son herramientas de golpe, con bordes filosos, de sujeción, de torsión. Entre ellas tenemos las pinzas, los alicates, los desarmadores, las llaves. Riesgos generales en el uso de herramientas manuales. Al usar las herramientas estamos expuestos a golpes y cortes, especialmente en las manos, a lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y o de la propia herramienta, a golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material trabajado. En la imagen observamos a dos trabajadores intentando sacar un perno. Para ello, utilizan una pistola neumática en la parte inferior y una llave mixta para hacer traba o retención. Obviamente, al percutar la pistola neumática, la velocidad de impacto y la potencia hace de que la llave mixta salga de su sujeción disparada hacia el rostro del compañero, provocándole una lesión seria. En esta situación, cuando nosotros no dimensionamos la fuerza o la resistencia de una herramienta, no analizamos el riesgo que está dado por la proyección, la dirección, el espacio por donde va a aplicar la herramienta. Subestimamos la fuerza, la potencia de herramientas de poder y no analizamos la herramienta. Igual va a cortar si se trata de madera, de fierro o de un hueso. La herramienta no tiene ojos, la herramienta no piensa o no se detiene si es que está en contacto con el cuerpo, con el hueso. Parece obvio el silogismo, pero lo que intento decir es que la herramienta no tiene ojos ni mente. Usted tiene que ver por ellas y pensar por ellas. Otro de los riesgos son los esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos, o el incendio o explosión por chispas en ambientes explosivos o inflamables. Prácticas inseguras en el uso de herramientas. Son prácticas inseguras tirar el cable para desenchufar la herramienta, por no agacharse o por no retirar objetos para llegar al enchufe. Intentar reparar la herramienta. Recuerde que usted no es la persona especializada. Las herramientas no se reparan, las herramientas se cambian. Si usted intenta reparar la herramienta, estará construyendo o fabricando una herramienta hechiza. Otra práctica insegura es combinar con accesorios de otra herramienta, es decir, echar piezas con herramientas fuera de especificación. Retirar guardas de seguridad, guardas o protecciones, por generar mayor alcance. Esto es totalmente incorrecto. O sobredimensionar el funcionamiento de una herramienta. Usar adaptadores cuando se desconoce la fuerza resultante. O insistir en el uso de una herramienta defectuosa justificado por sacar la chamba. Hay trabajadores que son conscientes que la herramienta está en mal estado, sin embargo quieren terminar el día o terminar el trabajo pensando que no va a pasar nada. Grave error. En esta imagen vemos lesiones con discos de corte. En la primera imagen vemos que un trabajador salva la vista por haber usado un lentes de seguridad. Ese disco de corte estuvo a milímetros de generar una lesión a la córnea. En el segundo caso tenemos a un lesionado con un disco de corte incrustado en el hueso de la mandíbula. Advertencias. Tenga en cuenta que el exceso de manguera o cable que queda en la superficie
pueda generar una trampa para poder caminar o trabajar. Tanto los cables como las mangueras deben ser enrolladas o deben ser de la dimensión adecuada. Fíjese bien hacia dónde está haciendo fuerza con una llave. Si pone su cuerpo en ella, puede que pierda en equilibrio y dañarse. Es incorrecto que usted utilice tubos como extensiones o que golpee algunas llaves o genere un giro de llave con llave. Recomendaciones. Las herramientas requieren ser usadas de acuerdo a las especificaciones del fabricante. El fabricante indicará en el manual para qué fueron fabricadas determinadas herramientas, cuál es su uso, para qué casos, situaciones y trabajos específicos. No use ropa floja o partes de la ropa suelta que pueden quedar atrapados en las partes móviles de las herramientas, como pueden ser terminales, fajas, chalecos abiertos. Se debe desconectar antes de limpiar o cambiar los componentes. Esto debe ser una regla de oro. No se debe cambiar el disco de la moladora, cambiar la broca de un taladro sin antes desenchufar una herramienta. No utilice tubos o alargadores de fuerza no especificados porque éstas podrían zafarse, salir de su lugar, salir del encastre súbitamente y parte del cuerpo o usted mismo, el cuerpo entero, podría golpearse contra una estructura o caer al vacío. No amole o maquine una llave o una herramienta. En una ocasión, un trabajador me dijo: ingeniero, sé que usted está trabajando en soldadura. Por favor, ¿podría llevar esta llave para poder devastarla? Porque no ingresa a un acceso en el que quiero sacar un perno. Le dije: pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si amolamos, si devastamos esa herramienta, va a perder la resistencia. Y usted debe saber que el año pasado hubo un accidente en el que un trabajador devastó una llave y al hacer fuerza ante un perno, ésta se rompió, generando que el trabajador impacte su rostro en una estructura. Esto le generó la apertura del labio superior. Asegurarse de que las herramientas tengan la puesta a tierra. Y no solamente eso, sino que la tercera espiga de puesta a tierra, que le puede parecer incómoda, tiene una función de la descarga al campo magnético mayor, que es la Tierra, de la energía residual. También usar herramientas de calidad acordes al tipo de trabajo a realizar. Y si son herramientas de poder, estas deben estar codificadas para poder ser identificadas, retirarlas o identificadas para inspeccionar. Saber de qué herramienta de poder estamos hablando. Solo el personal autorizado debe hacer uso de las herramientas de poder. Me refiero al personal autorizado, entrenado, que demuestre la competencia o la habilidad en el uso de esa herramienta. Para ello debe haber un registro y la acreditación mediante un gafete o un photocheck. La supervisión es encargada de instruir adecuadamente al personal para la utilización de cada tipo de herramienta. El Decreto Supremo 024 lo dice claramente, que es el instructor, el orientador, el que debe enseñar y sobre todo vigilar y supervisar el buen uso de las herramientas. Comprobar que las herramientas tengan en buen estado la carcasa exterior, las guardas, y si se dispone de unos elementos de protección y su uso adecuados. Comprobar el estado del cable de alimentación. No debe haber cables al descubierto, pelados, ni con cinta aislante o gutapercha. Eso no se permite en la industria ni en situaciones domésticas. No olvide que ellas son susceptibles de ser mojadas, se puede salir la cinta aislante y generar un contacto eléctrico lamentable. No transportar las herramientas cogiéndolas por el cable de alimentación. Elegir el elemento adecuado a la herramienta, el disco, la broca, etc. Al realizar el trabajo, dicho elemento deberá estar en buen estado. El disco no debe estar fracturado, gastado y la broca afilada. Utilizar la llave apropiada para cambiar el elemento. No utilizar martillos, desarmadores, etc. Evitar los trabajos en las proximidades de materiales combustibles. En caso necesario, cubrir dichos materiales con algún elemento incombustible como pantallas, mantas ignífugas, etc.
sujetar las herramientas con las dos manos, no adoptar posturas forzadas ni ejercer presión excesiva sobre la herramienta. Recuerde los tiempos de relevo, los tiempos de descanso, para que usted pueda preservar el cuidado de no tener lesiones lumbares, lesiones ergonómicas a las manos, o por excesiva vibración, o por coger mal la herramienta, o exigirse una postura forzada durante mucho tiempo. Evalúe de qué forma puede relevarse el trabajo y hacer las pausas para no sufrir estas lesiones. Utilizar el calzado de seguridad de acuerdo a los riesgos. Por ejemplo, en la lámina anterior tenemos aquí este compactador manual que generó una lesión a un trabajador que tenía un zapato de seguridad, sí, pero requería un protector metatarsal, que obviamente no tenía el trabajador. Debería haber una correspondencia de qué herramienta voy a utilizar, qué riesgos van a representar y qué EPP voy a utilizar. Utilizar gafas, pantalla facial, utilizar los EPPs que demanda el uso de las determinadas herramientas. Guardas de seguridad en esmeriles. Está estrictamente prohibido utilizar un esmeril angular o una moladora sin guarda incorporada. Todo esmeril angular deberá tener incorporado a su cuerpo una placa identificatoria destacando el voltaje, amperaje, el número de revoluciones por minuto y la frecuencia. Y obviamente, como vemos en la imagen, tiene que estar codificado. Tipos de velocidades. Existe la velocidad angular, cuya unidad son las revoluciones por minuto, RPM, y la velocidad periférica en metros por segundo. Se expresa en metros por segundo. Veamos los ángulos para trabajos de corte. Si se va a cortar, los discos de corte o tronzado se deben usar siempre a 90 grados. Al realizar el corte no se debe realizar presión, ladearse ni oscilar el disco. Se debe tener en cuenta la estabilidad de la estructura del tubo, del ángulo que se va a cortar. Recuerde que si no tenemos un buen posicionamiento, se puede generar el morder el disco y este puede salir disparado. No frenar los discos de corte en marcha por inercia ejerciendo una presión lateral. Ángulos para trabajo de desbaste. Los discos de desbaste se deben utilizar con ángulos de inclinación de 30 a 40 grados. Discos, especificaciones técnicas. Usar solamente discos cuyas revoluciones sean como mínimo o igual a las revoluciones del esmeril en vacío. El disco de corte o desbaste deberá ser de acuerdo a las revoluciones del esmeril y con las características apropiadas para el tipo de trabajo a realizar. Si el número de revoluciones del disco es menor que del equipo, entonces el disco se puede romper al ser sometido a un número mayor de revoluciones. No está permitido el uso del disco de esmeril de corte cuando se realizan operaciones de desbaste o viceversa. Tipos de disco, especificaciones técnicas. Las especificaciones del disco están señaladas en el mismo, ¿no? En ellas se señala la dimensión del disco, de qué está compuesto, ¿no? En qué porcentaje, ¿no? Un disco que contiene óxido de aluminio, carburo, el tamaño del grano, la sujeción del disco, el máximo número de revoluciones y la fecha de vencimiento de este disco. Todo ello debe ser información que debe tener en cuenta el soldador para determinado trabajo. Los discos de corte y de desbaste referencialmente son de material abrasivo, una unión de grano fino, de mineral, de óxido de aluminio, carburo de silicio, unidos a través de una malla o una fibra de vidrio sintética y fusionadas por un mástic o aglutinante. En estos trabajos en caliente, los tipos de disco tienen especificaciones técnicas e información de seguridad. Pasos seguros en la instalación del disco. Primer paso, ubíquese frente al esmeril e inserte el disco con las etiquetas de cara a la base del disco,
desenergice el esmeril antes de iniciar este proceso. Segundo, posicione el seguro o tuerca de fijación del disco e inicie con un ajuste manual regulable antes de utilizar la llave de ajuste. Tercer paso, afirme el posicionamiento del esmeril y presione el seguro del disco antes de iniciar el aseguramiento con la llave de ajuste. No reapriete el disco, utilice la llave. No utilice desarmadores, punzones o cualquier otro dispositivo para ajustar estos discos. Prácticas seguras. Mientras mayor es la velocidad de la máquina, más pequeño es el diámetro del disco. Por consiguiente, nunca use discos gastados de un equipo para otro de diámetro menor. Existen diferentes tipos de disco para cada tipo de materiales: acero, hierro, bronce, rocas. Cada uno de ellos sirve solo para ese propósito, es decir, para ese material. Si usted utiliza discos sin tener en cuenta esta especificación, entonces estos se pueden trabar y romper por materiales que no son capaces de cortar. La velocidad de operación está indicada en los discos. Asegúrese de conocerla. Al operar el esmeril, afiáncelo, pero sin realizar sobreesfuerzo. Ello evitará cansancio prematuro. Es más, al realizar sobreesfuerzo, usted lo que va a hacer es impulsar a que el disco se rompa. Deje que el disco trabaje a la velocidad y en la posición correcta. Evite a toda costa las oscilaciones del disco, sea por la posición o por fallas del equipo. Esta situación puede llevar a quebrar el disco. Adopte una posición estable con las piernas separadas para evitar que si se traba el disco se caiga. Asegúrese de desenergizar el esmeril para cambiar el disco y una vez que haya concluido la tarea con el esmeril. Las diferentes amoladoras tienen la parte maniobrable o ergonómica, la reducción de vibraciones y el gatillo de hombre muerto, así como el freno del disco. Todo ello debe ser utilizado apropiadamente. Prácticas seguras en el uso de herramientas. Las prácticas que debemos hacer hábito en el uso de las herramientas son realizar el mantenimiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Usar discos dañados pensando que no pasará nada es algo incorrecto. Siempre verifique si hay mangueras, cables, accesorios dañados o sueltos. Siempre use los pasadores, llaves, dispositivos de seguridad de la herramienta. No las sustituye por una conveniencia funcional o desestime su importancia. Por algo fueron creadas estas llaves, estos dispositivos de seguridad. Verifique que todos los cables de alimentación eléctrica estén intactos, sin fisuras, desgarraduras ni dobleces, para prevenir choques eléctricos o riesgos de incendio, o que esta falta de aislamiento esté en contacto con carcasas o con guardas que podrían generar un choque eléctrico. Las herramientas hechizas son herramientas de fabricación casera que carecen de diseño, de ingeniería, memoria de cálculo y los sustentos de resistencia o de fabricación ergonómica. Estas son un peligro en el área de trabajo, pues su uso puede comprometer al rompimiento de las mismas, derivar las fuerzas al vacío, generar cortes en las manos o partes despedidas al rostro o al cuerpo. Estas herramientas son fabricadas, entre comillas, como alternativa o supuesta solución a algunas carencias, cosa que en la industria no deberíamos permitir, porque no podemos generar un peligro para ocasionarnos un daño. Las herramientas hechizas, como observamos, están conformados por la improvisación de partes o el uso de fierros de construcción. Por ejemplo, aquí vemos un punzón fabricado de electrodo, tubos para hacer torque, o la modificación de diferentes piezas que ya han tenido desgaste o tiempo de vida útil,
como adaptaciones con soldadura para poder acceder con algunas llaves a algunos espacios o poder, entre comillas, facilitar el trabajo. Son modificados culatas, balancines, válvulas. Inspección de herramientas. Es el proceso de observación metódica que se realiza. Es el proceso de fijación, de verificación y de constatación si la herramienta se encuentra en buen estado operativa y que no va a representar un peligro y riesgo al usarla. Tenemos que observar la herramienta antes de encenderla o usarla y preguntarnos siempre si todas las piezas están en su lugar, las piezas móviles están desalineadas o ajustadas, hay algo roto o suelto, están los cables con el aislamiento respectivo, y esto nos tiene que conllevar a retirar las herramientas dañadas para que éstas no puedan ocasionarnos lesiones. Tenemos que verificar no solamente las herramientas manuales, sino también las herramientas fijas, equipos, escaleras o lo que nos sirva para el levante, el transporte en el trabajo mecánico. Tenemos que observar y fijarnos acerca del correcto almacenamiento de las herramientas. Están en lugares apropiados, protegidos, resguardados de la lluvia. Están nuestras herramientas mal almacenadas, dañando o conjuntamente a productos químicos o elementos de protección personal. Las herramientas manuales y de poder deberán estar sujetas a las siguientes inspecciones. En primer lugar, a la inspección preuso o a la verificación antes o previa a usarlas, para poder verificar si su estado es el óptimo y no va a representar un peligro, pues estas pudieron haber sido dañadas en el transcurso del día o en el trabajo mismo. Segundo, la inspección periódica, que en Antamina le llaman la inspección cuatrimestral, que es la verificación que realiza los trabajadores del buen estado de estas herramientas. Si las herramientas pasan la prueba en vacío, la prueba de ajuste, la prueba de verificación, entonces se le coloca una cinta distintiva que quiere decir que está operativa, que puede ser usada. Y esta cinta de enero a abril es de color rojo, mayo a agosto de color azul, de septiembre a diciembre de color amarillo. Ojo, y tenga en cuenta que no solamente es el cambio de la cinta, o es cambiar por cambiar la cinta. Debemos erradicar ese concepto. Es más, deberíamos llamar nos toca inspeccionar. Cambiemos el lenguaje de, en vez de decir nos toca cambiar la cinta, deberíamos decir nos toca inspeccionar las herramientas. Y el juez o el verificador, el que va a aprobar o desaprobar si una herramienta está en un buen estado, es el trabajador. Y la inspección planeada es la inspección programada o la inspección mensual. Es aquella que se realiza en base al programa anual de seguridad y salud ocupacional, realizado generalmente por la supervisión. Deberemos inspeccionar los lugares de almacenamiento, las cajas de herramientas. En las cajas de herramientas se suelen colocar herramientas con filo al costado de algunos discos de amoladora que pueden estar aplastándolas y deteriorándolas, ¿no? Deberíamos tener en cuenta ese correcto almacenamiento. Toda caja de herramientas tiene 2 niveles y deberíamos verificar el buen almacenamiento y transporte. Y las herramientas propiamente se tienen que llevar en las cajas de herramientas o en los morrales, ¿no? Y las herramientas tienen que estar en los anaqueles de los almacenes. Es incorrecto encontrar herramientas en las habitaciones, en los comedores, herramientas abandonadas, herramientas que pueden generar tropiezo o que puedan estar desgastándose no por el uso sino por las malas condiciones de almacenamiento. De igual forma, deberemos verificar si hay herramientas
de fabricación hechiza y descartarlas. Las herramientas en mal estado no son reparadas. Ojo, en la industria minera nosotros no reparamos herramientas. Si vemos que una herramienta está en mal estado, inmediatamente pedimos su cambio. Nosotros no somos técnicos ni técnicos encargados de esa reparación. Si nosotros reparamos una herramienta, debemos tener en cuenta de que prácticamente estamos generando una herramienta hechiza, generando un peligro. Las herramientas en mal estado, por lo tanto, deberían ser colocadas con una tarjeta fuera de servicio y puestas en cuarentena para que uno u otros compañeros no la utilicen. Recomendaciones finales. Recuerde, usted puede ser productivo y seguro a la vez. La seguridad no requiere un tiempo adicional. Usted debe integrarla en cada decisión que tome. La prisa no es sinónimo de productividad. Cada herramienta tiene su límite de potencia, pero también de resistencia. No abuse de ella. Analice qué es lo que quiere lograr o hacer con una herramienta. No improvise, estudie la situación. La herramienta es un instrumento de trabajo seguro o inseguro, siempre que usted decida cómo usarla. Como siempre, espero que todos estos consejos sean parte de su trabajo seguro. Gracias.